Ya, lo primero que deben hacer, por favor, todos los delegados es pasarnos el Meet y activar la clase y dejarlo abierto, ¿no? Ya, gracias, compañera Ariana. Les decía, compañeros, es necesario que recorran la zona, pero en forma conjunta, y mejor si todavía se ponen de acuerdo entre dos, tres grupos. Van seis, ocho personas, mucho mejor. Pero un grupo de, y ahora casi todos los grupos son de cuatro miembros, entonces no hay ningún problema, ¿no? Cuatro ya van a estar juntos, no se separen tampoco, porque la zona tiene mucho karma, es una energía diferente, ¿no? Vayan con mucha precaución, obviamente con soltura no hay problema, si van en grupo no hay ningún problema. Ok, entonces, la última lámina que presentó el grupo, un poco se están adelantando un tanto. Ay, no más, no muevan, no muevan nada. Eso del FODA, todavía eso viene en la caracterización. Lo más importante de una investigación, bueno, son todas sus etapas, pero un punto, un pilar, digamos, básico, es el diagnóstico. Si no diagnosticamos bien, podemos cometer muchos errores. Nuestra caracterización no va a estar a tono con la realidad, porque el diagnóstico nos tiene que reflejar la realidad. ¿Qué áreas son buenas, qué áreas son regulares, qué áreas son negativas, por qué, etcétera, etcétera? Entonces, sigamos con esta caracterización, mejor dicho, con el diagnóstico, sigamos con el diagnóstico y la caracterización FO del árbol de problemas, raíces, etcétera, de cualquier metodología o instrumento que empleen para las subsiguientes clases. Por ejemplo, de todos los sistemas espaciales que hemos visto, que pueden analizar, se puede agrupar inclusive esto, ¿no? Por ejemplo, el sistema espacial edilicio es casi compatible con el sistema de equipamientos y servicios, inclusive con el sistema espacial vial, con el sistema de espacios abiertos y volumetría. Entonces es un bloque de todo lo que es, digamos, cultura construido, ¿no? Por el hombre. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando hablamos del sistema natural ambiental, del sistema simbólico imagen, del sistema histórico cultural, ya es un bloque más de carácter, en cuanto a lo natural, lo ambiental, ecológico, es obviamente la naturaleza, ¿cierto? Con todos sus componentes. Y lo simbólico, imagen, histórico-cultural es una cosa más sensorial, más representativa a través del tiempo. Entonces, como ven, todos los sistemas están interrelacionados también. Pero para la próxima clase, como ejercicio académico, lo vamos a trabajar bien trabajadito, sistema por sistema. Algo así como estaban haciendo aspecto por aspecto, pero o sea, sistema espacial por sistema espacial. Aclarado esto, sería bueno que siempre pongan las fuentes, porque por ejemplo ahora aparece otro dato de la altitud del Cantarán, 4.380 metros. Lo están haciendo crecer más. Un grupo habló de 3.100, digamos. El otro grupo 3.300, perdón, 4.100. El otro grupo 4.300. Ahora estábamos hablando de 4.000, casi 400. Pues está creciendo, la montaña se está agrandando. Eh, el dato es importante y verifiquen cuál es la altitud máxima de la cumbre de Cantarán, ¿no? Listo, Entonces, listo. si bien el grupo ha analizado la parte este, que está justamente es uno de los límites, ¿no? Un poquito más abajo de la vía que sale a Moquegua, ¿no? Sí. Pero tampoco se extiendan hasta el cuartel, ni hasta Chejón, ni nada de No, eso. arquitecto, no nos alargamos mucho, ya que en esta parte también hay otro cerro, ¿no? Hay dos cerros en esta parte también, las cuales delimitan lo que es la zona de Salcedo y lo que es, bueno, las faldas, ¿no? Del cerro de Cancharani también, arquitecto. Claro, solo las faldas del Cerro Cancharani, un poco más hacia el este de la vía que va a Moquegua, ¿ok? Ya, arquitecto. Entonces, ahora, ustedes mencionan, por ejemplo, como que las áreas, las áreas que todavía no tienen construcciones, y yo pregunto que si esas áreas estarían pendientes de construcción.
Algo ustedes dan a Eh, entender como que como está libre, entonces cualquier rato se puede construir. Toda la y montaña sí, Cancharani, desde falda alta hasta la cumbre está libre. Entonces eso también se puede construir. Creo que rompamos el esquema de que ciudad o urbe se entiende como solo construcción más construcción más construcción. Y si hay un área libre, hay que ocuparlo. No, ya estamos arquitecto, entendiendo. Sí, sí, en esa Emanuel. parte nosotros lo estábamos manejando como el área verde y cultivos, ya que en esta imagen de acá, la que es del 2020, se tienen, ¿no? Estos espacios en blanco. Se está, bueno, más que todo es crecimiento de plantas, ¿no? Lo que es el pino y la queñua, Claro, con algunos está bien, pajonales, ¿no? pero Y en todavía no esta se parte, adelante. Eso ya es parte de propuestas, ¿no? Cuando hagamos la propuesta, vía un buen diagnóstico y una muy buena tipificación y caracterización, entonces ya podríamos empezar a trabajar nuestra zonificación, qué áreas son verdes, qué áreas son ecológicas, qué áreas van a ser construidas, con qué equipamientos en general y qué equipamiento vamos a desarrollar. Pues tenemos que trabajar más precozmente, no nos adelantemos todavía, ¿ok? listo, que sí, Entonces, solamente eso por este un lado. punto fue como que a descripción, ¿no? De la visita que fuimos a ver. Entonces, según lo que Ya, visualizamos, nomás también lo claro, está bien, remarcamos, está ¿no? bien. Ujú. Entonces ahora ya saben que tienen que darse, lo ideal sería, por ejemplo, darse toda una vuelta por las avenidas, ¿no? La avenida, o mejor dicho, la salida a Moquegua, o sea, tres anillos, el anillo bajo, el anillo medio y el anillo de la cumbre, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Yo les recomiendo que solo hagan un par de visitas a lo mucho y que vayan, en primer lugar, tomen un carro, ver la forma como llegan hasta la iglesia. Y de la iglesia empiecen a subir hacia el ancla y al llegar a la parte alta del ancla, den toda la vuelta alrededor de la cumbre. Ahí van a encontrar tres anillos de piedra, tres canchas que habría que analizar por qué lo han hecho y quién lo ha hecho y en qué momento se ha hecho eso. Eso debe ser un cercado de tres anillos antiguo, ¿eh? No sé si lo habrán hecho los arawaks, los uquinas, los aymaras o los incas, ¿no? Pero alguna cultura, o en todo caso todas las culturas, siempre han visto el cancharani como un elemento muy fuerte en términos de apo, de rituales, ¿no? Bueno, en todo caso, el análisis siempre debe ser urbano, análisis de los sistemas espaciales urbanos, porque si nos vamos a encontrar a análisis arquitectónico de materiales, etcétera, no nos va a ayudar mucho, nos puede distraer. Evitemos análisis arquitectónicos. Todo el conjunto es entender ciudad intermedia, como es el caso de Puno, y este sector de Puno, que es la zona sur, básicamente sur o sur oeste, digamos, porque también la zona de Salcedo y Jaliuaya sería sureste. Entonces, estamos hablando casi de la zona dentro de la estructura de Puno, Cancharán y su entorno, como la zona suroeste, ¿ok? Y como dicen los compañeros, bajando al cuartel hay unas serranías, unos montículos, serranías, ¿no? Y a Salcedo también hay otra y hacia el norte, esos montículos pequeñitos donde hacen más los pagos, donde hacen las casitas de piedra, encima de la iglesia, hacia el este, también es otra serranía, un microserranía. Entonces, esas tres microserranías habría que estudiarlas bien porque son diferentes, ¿no? Con el conjunto del APU en el aspecto del sistema espacial ecológico, ambiental, natural, por ejemplo. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda de parte de ustedes, algún comentario, alguna pregunta? Aclaremos, por favor. De repente a mí se me está escapando algunos otros componentes espaciales. Este es el momento para que puedan avanzar en su trabajo. Creo que con las críticas de los anteriores compañeros también, ya sabemos, ¿no? Que tenemos que hacer el análisis más de esta parte, de la Ya zona, están bueno, entendiendo, ya. norte, Entonces, oeste y sur, sí, ¿no? sí, Emanuel, sigue. Complementar, ¿no? El análisis que se tiene, más que todo de lo que es la urbanización, ¿no? Ya no lo que es edificaciones, más que todo, ¿no?
Así es, Bueno, urbano. ese punto, sí, ajá. Más que todo lo que es lo urbano, ¿no? Sí, Basarnos más en ese punto, arquitecto. sí, lo urbano a través de los sistemas espaciales, ¿no es cierto? Ujú. Mm, Mm, Ya. sí, creo que sí estaría claro, no, no tendría ninguna duda, creo, por mi parte. Ya. Otros grupos, por favor, las cabezas, los delegados de grupo o los coordinadores de grupo, manifiéstense. Grupo uno, ¿quién es el coordinador? Por favor, una intervención. O en todo caso, vamos a hacer lo siguiente. Falta un grupo que está compuesto por dos, va a ser muy rápido, eh, y tenemos todavía tiempo. Entonces, terminado la exposición del grupo 6, todos vamos a intervenir, principalmente los coordinadores de cada grupo. ¿Ok? Son 6 grupos hasta ahora. Con esto cerramos los 6 grupos para que la próxima sesión se convierta en 5. Entonces, eh, si fuera posible, todos hacemos comentarios o, en todo caso, los coordinadores de cada grupo. ¿Ok? Ariana, tú mándales algún mensaje y que estén preparados para poder trabajar esto en lo que nos resta de tiempo, ¿no? Para terminar hasta las 18 horas. ¿Ok? Porque esta parte del diagnóstico, cuando uno hace un trabajo, no solo arquitectónico, ¿no? Puede ser social, los sociólogos, cualquier otra disciplina, cualquier profesional. Si no tiene un buen diagnóstico, sus pronósticos, sus caracterización y sus propuestas van a salir cojeando. Pues acá hay que trabajar con mucha intensidad. Por eso las fuentes que tengan tienen que ser también fuentes valederas, ¿no? Fuentes convincentes. Tantos libros que hay, no cualquier libro es bueno. Hay autores que sí son serios y vale la pena hacer su investigación, ¿no? Entonces también busquen fuentes fidedignas, fuentes valederas. El plan de desarrollo urbano es algo, pero todavía ni siquiera toca este sector, que en la realidad ya está ya casi invadido también. Si no invadido a través de construcciones, por lo menos ya está lotizado. Y hay que ver si todas esas lotizaciones que están haciendo eh, corresponde o no a la característica espacial de esta zona sur-oeste del conjunto de la ciudad de Puno. Porque muchos arquitectos, muchos urbanistas hablan de que ya Puno en su conjunto ya ha sido saturado ya por el componente del sistema espacial edificado o edilicio. Entonces, ya no debe permitirse ninguna otra construcción. Acuérdese de ese esquemita donde estaba el sistema de montañas, el sistema edilicio y el sistema lago. Ahí dijimos que si se hubiera mantenido Puno respetando y vitalizándose cada sistema, entonces hubiéramos hecho una ciudad muy vital, muy interesante, ¿no? Pero lamentablemente el sistema edilicio es el que está invadiendo las montañas, está invadiendo el lago, cada vez el lago lo están achicando más y eso se está distorsionando, ¿no? Se está malogrando la ciudad. Por eso es que muchos urbanistas, y yo me incluyo ahí, de que ya hay una especie de saturación y una densificación, una especie de hacinamiento ya en todo el conjunto de la ciudad. Y debemos frenar por todos los medios posibles que se invada la Soguini, por ejemplo, el Cerrito Machayata, toda esa estructura de montañas, micromontañas más bajas, Machayata, ¿no? Hasta que va desde Huáscar hasta la universidad, ya está casi al 90% invadido, ¿no? Azoguini está en un 50% invadido. Cancharani está empezando, por decir una cifra, ¿no? Aproximada, ustedes verifíquenlo todo en la parte del estudio volumétrico, podría decirse que está en un casi 20-25% que ya lo están invadiendo. Entonces, eso es destruir la naturaleza, eso es destruir la cultura, destruir la relación cósmica de los sapos.
Eso es destruir lo que el himno dice, ves el sol, las cumbres de Cancharani, Puno, rica ciudad de plata. Y justamente, ¿dónde están las minas de plata? Pregunto, a ver compañeros, en toda la estructura de la ciudad de Puno, ¿dónde están las minas de plata? La Compañeros, Iquicota. ¿están? Perdón, Ariana, La Iquicota, arquitecto. en Laica Cota dijiste, o sea, ¿por dónde? ¿Por el mercado Laica Cota, por la avenida Laica Mm, Cota, por ahí? am, A ver, digamos ya, tú dices Laica Cota. Otro compañero, alguien quería también decir, En las minas de la Icacota, arquitecto, que queda las por, o minas, sea, por San Luis de Alba, por allá arriba. claro, las minas de Laica Cota por San Luis de Alba. Otro compañero, justo, toda esa zona de Cancharani, yo me acuerdo de niño, abajo, frente a las torres de San Carlos, en la falda norte de Cancharani, en el manto, había socavones, y todavía con rieles y vagones, y nosotros jugábamos en esos vagones, y eran minas ahí en la parte baja, o sea, de la zona norte de Cancharani. En Cancharani, cuando vayan, van a ver varios huecos, mismos, casi por sus faldas. En la zona de San Luis de Alba, o sea, un poquito más allá del sur oeste, hay pues, justamente por La Plata, hay muchas minas, hay quilombos. ¿Qué es un quilombo? O sea, son restos de todo el material y equipamiento de los mineros desde épocas ancestrales, ¿no? Sobre todo la colonia. Entonces, detrás de Cancharani hay un terreno de la universidad, en la zona sur, está cercado, no sé si han visto, que una vez lo invadieron, creo, hubo un problema hace años, no sé si ustedes han participado. La universidad fue con los alumnos, sacaron a los invasores, rescataron eso y lo han cercado a la universidad. Esas son terrenos para las prácticas de los mineros, porque también hay socavones. O sea, toda esa zona alrededor, fundamentalmente, antiguamente en la parte norte, en la parte oeste y en la parte suroeste de Cancharani, hay socavones, tanto horizontales como verticales, para la extracción de plata. Entonces, parte del himno también dice, Puno, rica ciudad de plata. Y todo eso hace alusión a esta zona. ¿Se dan cuenta? Mira, antiguamente, ¿cuándo se habrá creado el himno a Puno? Me imagino, no sé, no tengo idea, pero especulando o hipotetizando un poco, será casi unos 50, 60, 80 años atrás. Ya tenían esa mentalidad que Cancha Arani era un sitio que permitió consolidar la estructura de la ciudad de Puno. Y nosotros todavía creemos que Cancharani es un área marginal, es un área rural, etcétera. Entonces, reconceptualicemos, compañeros, ¿no? Reconceptualicemos, ¿ya? Ahora, hay otra cosa que quiero decirles, obviamente escapa a nuestra área de estudio. Ubiquémonos en la parte norte de Puno, de Llana-Mayo, un poquito más yendo a Juliaca, a las faldas de Llana-Mayo, por donde está esa infraestructura donde dan el examen de manejo para sacar brevets, ¿no? En la parte de arriba hacia Puno, esas colinas, está plagado de construcciones antiguas, que cuando han hecho la carretera han destruido un montón de huancaras, sucancas, calles, avenidas, lo han hecho, parece ser, los uropuquinas. Y eso fue uno de los primeros puntos también urbanos de Puno, camino a Paucarcolla. Hay chulpas, hay restos de viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es enorme, ¿eh? En un área urbana bastante extendida. Al pie de las montañas del fondo, en Salcedo, detrás de el JAE, hay un arte rupestre, ¿no? Eso lo han hecho en la época, o sea, han consolidado una estructura de hábitat y habitar
en ese lugar hace más de 5.000 o 10.000 años, en la época prehistórica, porque eso lo han hecho los hombres nómadas, que ya también ocupaban en la ciudad de Puno, en esa parte, ¿no? Porque era un sitio bien agradable, entre Jayuay y Salcedo. Hay restos arqueológicos, hay restos de arte rupestre. Luego esa ocupación que parece ser Arawak, Uropuquina, que está frente a Paucarcolla, acá en Puno, le estoy diciendo donde están las huancaras, las chulpas, y que el mismo Ministerio de Cultura ha empezado su destrucción, y la carretera última que están haciendo, asfaltada, la vía de evitamiento también lo ha destruido, a mansalva, ese sitio, es parte de la evolución histórica de la ciudad de Puno. Ahora, la misma ya dentro de la bahía, al pie de las montañas, había 4 ayllus, eso ya fue en la época aymara, ¿no? El ayllu Mantu, ¿no? El ayllu Checa, el ayllu Paxa, el ayllu Yavini, Huerta Guaraya, Yavini, por ahí. O sea, había una estructura de 4 ayllus. Entonces, pues si de alguna forma quieren relacionar nuestro sector, nuestra zona sur-oeste de la ciudad de Puno que estamos trabajando, con el conjunto de la ciudad dentro del sistema espacial histórico-cultural, podrían ser una pequeña referencia a ese nivel, ¿no? Entonces, aquí en la ciudad de Puno, mira, tiene un componente cultural riquísimo. Hay asentamiento arawak, hay asentamiento uropuquina, hay asentamiento aymara, hay asentamiento quechua, hay asentamiento mestizo, ya castellanizado, ¿no? Y hay un asentamiento también criollo modernista. Entonces tenemos un componente sistémico, espacial muy interesante, que están definidos en espacios claros. Y todo eso está rodeado de un anillo de chulpares que viene desde Silustani, va por Atuncoya, Vilque, ¿no? Se va por las chulpas de Putimbo y termina en las chulpas de Moyoco, en Ácora. Claro que eso ya sí es parte del entorno, ¿no? Entonces, hay algo especial que está sucediendo en términos espaciales en la ciudad de Puno. Por eso es que Puno ha desarrollado una festividad y casi antes de la pandemia, si hubiéramos sido un poquito más perspicaces en Puno, siempre ha habido fiestas, ¿no? Y hay fiestas patronales cada semana, a veces cada día pasa una bandita tocando ahí por las calles centrales. O sea, hay una especie de cultura urbana, mítico-mística, muy fuerte. Y su mayor expresión, obviamente, es la Virgen de la Candelaria, ¿no? Y la Virgen de la Candelaria es la misma Virgen que hablan los cristianos con la Virgen de Cancharani, ¿ya? Y está asociado. Y ahí también se desarrolla el gran festival del Sicuri, ¿no? Muchos grupos de Sicuri tocan ahí y eso genera un karma también especial con los rituales ancestrales, inclusive las misas, etcétera. Entonces, estamos hablando, por un lado, de que Puno en su conjunto es un área muy, muy, muy importante porque tiene lagos, de las montañas, y dentro de ese contexto, esta área, esta área de Cancharani y su entorno, que ya lo hemos ubicado, como bien dijo Emanuel, y todos ya lo estamos entendiendo, bien claramente, digamos, el más representativo de toda esa dinámica conceptual que tiene la ciudad de Puno. Porque cuando mecánicamente nos han enseñado y hemos aprendido y decimos, ¿qué es Puno? Ah, ya, caracterizámoslo, Puno es una ciudad administrativa, turística, comercial, ¿no? Claro que también lo es, pero si ahora que estamos analizando, estamos entendiendo otro tipo de conceptos. Entonces, hace tiempo algún grupo dijo que Puno era una huacuya. Hasta ahora he buscado, creo que es una palabra aymara, pero más o menos yo lo he entendido como que huacuya es como un cofrecito, como algo matricial,
como algo carnal, como algo muy profundo, de una penetración, en este caso tierra y agua, como un acto copular, inclusive muy mítico, muy místico, ¿no? Se dan cuenta cómo es esto y vean la forma analicen en el sistema espacial simbólico de imagen, traten de ubicar bien en el Google Earth la vista aérea de todo el conjunto y van a ver que eso tiene una forma un poco especial. Así como de perfil se puede ver que es una especie de pirámide. Y ustedes saben que la pirámide tiene mucha relación cósmica, ¿no? Etcétera. Por eso que los cerros son apus, todos cerros, los volcanes casi tienen forma así cónica, piramidal, son apus muy, muy fuertes. Entonces, para eso está el sistema simbólico de imagen, ¿no? Que se pueda trabajar de una manera muy, muy interesante. Hasta acá, por favor, algunas dudas, algunas preguntas. En todo caso, todos van a intervenir a raíz de la culminación del grupo, de la terminación y culminación de esta sesión. Antes de irnos, todos van a intervenir después del grupo 6. Grupo 6, adelante. Sí, arquitecto. ¿Se logra ver, arquitecto? Perfecto, está bien, se ve perfectamente. Ya, compañera. Arquitecto, buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. Voy a poner la siguiente diapositiva. La ubicación. Ya, la ubicación está en la región de Puno, se ubica en la región de Puno, provincia de Puno, distrito de Puno, latitud 15 grados 50 segundos y 30 no, 15 minutos 36 segundos. Y la altura de 3.810 metros sobre el nivel del mar. Ya, sus límites geográficos son por el norte, distrito de Paucarcolla, por el sur, distrito de Chucuito y Chacani, por el este, el lago Titicaca, por el oeste está el distrito de San Antonio. Siguiente diapositiva. Por los bordes y topografía. Y en ahí se contienen los dos bordes, ¿no? De la naturaleza, los cerros y el otro borde que es urbano, ¿no? De la ciudad de Puno. Por ejemplo, lo que ahí vemos uno con una flecha que es A, es una parte del este, de la borde topográfico, y el otro es borde B. Y en el borde, en la sección A, tenemos la distancia que es un largo de 370 metros. La distancia de evaluación es de 70, elevación de 70 metros y un pendiente promedio que es de 19 a 45%. En la sección B tenemos la distancia de largo, 400 metros, la distancia de elevación, 12 metros, el pendiente promedio es de 292%. Y acá ven un pequeño concepto, lo que es la topográfica. En un lugar está ubicado por las zonas más altas de Puno.
Esto favorece a la visualización de la ciudad y el largo otorgándonos una vista grandiosa, ¿no? De toda la ciudad desde este punto que vemos en la imagen. Y el tipo de suelo es areno luminoso. Este tiene unos gránulos tipos intermedios. Son fértiles y fáciles de trabajar, ¿no? En el terreno, en el suelo. Siguiente diapositiva. Ahí tenemos lo que es la hidrografía. Son las principales microcuencas, ¿no? De los cerros importantes que nos rodean a la ciudad de Puno. Y ahí vemos en la imagen el área de estudio que se encuentran en una cantidad considerable de microcuencas que surgen, ¿no? Del cerro y desembocan en el lago. El lago como termorregulador del clima es un lago que aborda, ¿no? Del color durante todo el día y se expulsa en la noche hacia la ciudad. Ahí vemos con unas flechas celestes. Siguiente, compañero. La clima, ahí vemos lo que es el asolamiento. El punto más alto que alcanza del sol, ¿no? Respecto a nuestra posición perpendicular, es el mes de enero, febrero y octubre y noviembre, es el tiempo de cubre del sol, ¿no? A la zona de total, ya que existen obstáculos que generan sombras, ¿no? Vientos son más fuertes, provienen desde el lago. Gracias a la altura y posición del lugar, estos vientos afectan, ¿no? A la zona, por lo contrario, de los que vienen, ¿no? Del lado suroeste, traen consigo los olores, ¿no? De los desechos, del botadero, que se encuentran de la zona, ¿no? Es la temperatura y precipitaciones. Esto es lo saqué de Google, que es actualmente, ¿no? ¿Qué está pasando? La nubosidad son los de color plomo, la temperatura es la parte roja que está arriba del verde, la precipitación son los colores azules y la velocidad del viento son un color anaranjado que está en la parte de abajo. Siguiente, compañero. Siguiente diapositiva. Análisis del sociocultural. Aquí vemos lo que es el económico, ¿no? Y también en la parte de comercio. Solo se centralizan con las fechas festividades, ¿no? Como en el 15 de agosto, es por la festividad de Virgen de Cancharani. También en ellas son comerciantes, ¿no? Que venden ahí. Hacen extendiendo los artículos para los buenos auríos, ¿no? Similares a los que se expanden en las alacitas que venden, ¿no? Y las costumbres son la fiesta de Virgen de Cancharani. Cada 15 de agosto lo celebran, ¿no? La Virgen de Cancharani, la celebración. El resultado de los signos entre la religiosidad y la expresión cultural se manifiesta, ¿no? En un singular concurso de sicuris, elementos que resaltan, ¿no? La esencia del altiplano puneño. También es la interpretación de la festividad bastante famosa, ¿no? De la ciudad de Puno, por lo cual muchas personas asisten al lugar, ¿no? Para verlo. Y esto no dispone, ¿no? De espacios para los albergues, ¿no? A esas personas para que puedan disfrutar la festividad ni de las otras actividades. Siguiente, compañero. El análisis de sistemas.
el sistema de Delicio, ¿no? Acá vemos lo que es el Delicio, son las partes anaranjadas que están en las partes redondas de la zona. Y también vemos ahí lo que es la tipología de viviendas que forman Cancharani. Son viviendas de tipo rural, en su totalidad de 100% de construcciones de adobe, su altura de edificación, solo un nivel, ¿no? Por la cobertura de calamina, que están dispersas alrededor del santuario. Y el uso de suelos, la zona tiene un valor cultural religiosa para la ciudad de Puno, afectando a toda Cancharani, son regidos por el obispado del santuario, ¿no? Y también a pocos pobladores que existen en el lugar son más ligados al santuario de Cancharani, que ellos lo hacían, ¿no? Siguiente diapositiva. El sistema vial. La parte roja es la vía principal y la parte amarilla, el color amarillo son las vías secundarias. Ya. Y en en el acceso son fechas, festividades, ¿no? De la accesibilidad es bastante en autobuses y los micros, ¿no? También hay días particulares, no se cuenta con movilidad, pero sí personalmente los pobladores cuentan con motos, bicicletas, que ellos mismos pueden acceder, ¿no? Pueden movilizarse. Ya. Y la morfología urbana. Son las vías que generan una trama irregular, dando como un punto de partido al santuario de Cancharani. Como se denota en la imagen, la trama es predominante para posiciones de las viviendas, ¿no? Y vemos ahí lo que es la movilidad urbana en el equipamiento vial. En el equipamiento vial son las vías vehiculares que están trazadas por las personas que transitan, ¿no? En el transporte urbano, al llegar los vehículos privados al lugar, ya que las carreteras cuentan con bastante alegados, ¿no? Y accidentadas, por lo cual dificulta el acceso también. Siguiente, compañero. Estos son sistemas de espacios abiertos. Los espacios abiertos son de color amarillo, y el color verde es el templo, ¿no? Actualmente es un espacio de recreación al frente del santuario, ¿no? De Cancharani, pero en los alrededores encontramos, ¿no? Espacios que podrían conformarse de distintas zonas, ¿no? Para la creación pasiva y activa, así como también dar orden, ¿no? Al crecimiento urbano. Esto brindaría la calidad de vida para los pobladores, ¿no? También puedan transformar espacios beneficiarios al completo al lugar de las actividades que realizan distintas fechas. Siguiente, compañero. Y ahí vemos lo que es sistemas visuales. Los sistemas visuales, la montaña de Cancharani es uno de los puntos más altos de la ciudad de Puno.
Desde ese lugar se ofrecen las vistas extendidas, ¿no? El lado noroeste se visualiza la ciudad de Puno y el lado Titicaca. El lado noreste o sur se visualizan los cerros de Cancharani. Y al lado noreste se visualiza una llanura de los campos, ¿no? De la mayoría que interviene en algunos de los casos, ¿no? De los que tienen la presencia de los cultivos. Ya. Y ahí vemos lo que es el cerro de Cancharani, también lo que es el cerro de Necropeque y el cerro Guayune y la ciudad de Puno que están ahí. Y en Cancharani es uno de los puntos más altos de la ciudad de Puno. Gracias a esto se ofrece una vista espléndida de la ciudad y el agua, que al aprovecharlo tendría que el potencia de convertirse en un lugar muy concurrido de los pobladores de Puno y de algunas turistas, ¿no? Y por otro lado, el noreste y el sur, se muestran los cerros de Cancharani, lo que están Guayune y Necropeque, que podrían ser convertidos en los lugares atractivos por el significado histórico y cultural que representan, ¿no? Y el lado noroeste solo ofrece muestra de visitas, llanuras de campos sin intervención de algunas. Siguiente. Sistema de recolección de residuos, ¿no? Esto es otro de los problemas, ¿no? Que afectan a Cancharani, es el botadero de residuos sólidos, que está ubicado al sur de la ciudad de Los Vientos, que vienen de esa dirección, atraen los olores desagradables de la basura hacia Cancharani. Las posibles soluciones que podríamos dar nosotros es un módulo de manejo de residuos sólidos, una clasificación de basura mediante el rechazo de reducción integrado de prácticas intermedias, como la realización y valoración mediante el aprovechamiento y el tratamiento que incluyen el reciclaje. El proceso sería recolección, separación, procesamiento y comercialización. El compostaje para la basura orgánica es un proceso, ¿no?, controlado de transformación biológica de la materia orgánica en condiciones aeróbicas. Finalmente del proceso es acelerar la degradación de los residuos orgánicos, ¿no? Y el complejo puede utilizarse como mejorar el suelo, la fertilizante de la zona, ¿no? Como vemos ahí en el imagen. Siguiente, compañero. Continúa, compañero. Bueno, arquitecto, compañeros, voy a continuar con el análisis del... Compañero Guido, un poquito más fuerte. Ya, arquitecto, ¿se me escucha? Sí, Ya. Ahora sí. Ya, arquitecto, nosotros hemos hecho un análisis un poco más amplio, no en el tema de lo que es el concepto, sino en el tema de lo que es, hemos agarrado el espacio más, o sea, todo Puno y parte de lo que es también el cerro Cancharani, lo estamos considerando. Entonces el análisis ha sido hasta la isla de los Urus, hasta parte de los Urus, hasta Jaihuaya. Ese es el espacio que nosotros hemos tomado en cuenta. Ahora entiendo que debíamos basarnos más en lo que es el Apu Cancharani y parte de lo que es la periferia, así, arquitecto. Entonces, de acuerdo a eso, voy a continuar con el análisis que hemos hecho.
Primero, en lo que es el tema de lo que es fauna, encontramos lo que es animales domésticos, por lo que es un cerro. La parte de atrás sería del Apu Cancharani. Se encuentra lo que son alpacas, lo que son vacas, y también hay animales silvestres como son el zorro común. Hay poca presencia de lo que es el vizcacha, y lo que es en el área del lago, hay aves como son el guayata, la choca y la gaviota. Lo que es flora, de acuerdo al análisis, podemos ver que el puntito azul, los puntitos son lo que es mayor presencia de paja, seguido de lo que es de la tola, y también hay presencia de árboles, lo que es el eucalipto y el ciprés, lo que es las plantas aromáticas que se encuentran por la zona de los urus, y las espinas de zancayo que en sí se encuentran en todo lo que es los cerros de Puno. Bueno, ahora pasamos lo que es el sistema histórico-cultural. Bueno, de acuerdo al mapa que hemos encontrado, hemos visto que crecimiento de Puno en el año antes del año de 1668, se puede ver que era así la ciudad de Puno. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, hay un crecimiento. Podemos ver que es una trama cuadrícula. Y a posteriores años, en el año de 1870, podemos ver que la ciudad ya está un poco más. Hay un crecimiento considerable. Bueno, también en lo que es en el año hasta el año de 1953, vemos que ya la ciudad está creciendo. Y como un resumen, podemos ver el crecimiento de la ciudad de Puno. Es que la parte de lo que es el centro está marcada con lo que es el color rosado, es lo que era antes, ¿no? Y de acuerdo así, en el año de hasta el año de 1993, que es toda la zona roja, que vendría a ser el crecimiento, cómo ha crecido la ciudad de Puno. Entonces, el cerro, el Apu Cancharani, se encuentra en la zona donde es la leyenda, es por esa zona. Bueno, nosotros hemos considerado también lo que es, como es los ríos o los ojos de agua, se podría decir. El Apu Cancharani, lo hemos considerado este punto rojo. Considerando que es el Apu Cancharani, a las faldas del cerro hay un humedal, hay ojos de agua. Pienso que se debería de considerar, porque son vitales, esenciales, y también lo que es la parte más baja, hay presencia de agua. Entonces, eso es lo que hemos resaltado en lo que es el tema de abióticos. En un tema general hemos puesto lo que es el reconocimiento de las ecozonas. Bueno, no es un análisis así de nuestra propia fuente. Toda lo que es la zona, primero empezamos lo que es zona del lago. Zona acuática, lo hemos considerado lo que es zona de los litorales, lo que es la zona de la ciudad misma, que sería toda esta parte blanca, lo que es toda la zona montañosa, incluida esta parte, todo esto, y lo que es la zona pampa, muy atrás del cerro, es todo plano, ya con presencia también de algunos cerros. Hemos considerado lo que es el análisis de lo que es la contaminación, porque el principal afectado es el lago. Entonces la contaminación afecta en cierto a lo que es, si nosotros nos encontramos en este lugar, en el Apu Cancharani, podemos ver que la contaminación, ya sea por olor o por visuales, se logra ver, porque a causa de la contaminación se generan lo que son
El agua ya no es de color normal como debería de ser, ¿no? Y ahí hay la presencia de lo que son las lentejas, y el agua es verde. Y esto es a causa de la contaminación de las aguas residuales. Entonces, por eso hemos considerado, y por el olor también que emana de los residuos. Sistema edilicio. La mayoría de la ciudad se podría decir que uno es cerros y lo que es la ciudad y el lago. Podremos ver en corte cómo es la ciudad, entonces es visualmente lo que estamos haciendo un análisis del APU, tiene mucha riqueza, entonces pienso que se debe considerar el ecosistema natural y artificial del tema ahorita de lo que es el Apu Cancharani. También hemos considerado lo que es el sistema espacial ecológico, encontrando o resaltando los espacios, se podría decir, como primer espacio hemos considerado lo que es el zona 1, donde hay mayor presencia de lo que es vegetación ecológica, hay mayor presencia de flora y fauna, entonces es una zona más rica en lo que es mayor presencia de sistema espacial ecológico, seguidamente por el Apu, que sería el Apu Cancharani, lo hemos considerado en segundo lugar. Y así el centro de la ciudad, que no tendría presencia ecológica. Ya, bueno, también el sistema espacial ecológico, lo negativo estamos viendo en este análisis, sería lo que es la ciudad, porque no podemos ver gran presencia de lo que es espacios naturales, y más lo que hay es la contaminación, sea contaminación por aguas residuales o contaminación, ¿cómo se podría decir? Ya, bueno, arquitecto, así sería. Entonces, también hemos considerado lo que es el sistema espacial. Podemos ver que Puno es como un anfiteatro que está proyectado hacia el lago, ¿no? Entonces, lo hemos visto en un sistema espacial como si la montaña estuviera abrazando al lago. Entonces, ese es lo que vemos. Eso es sistema espacial de imagen, ¿no? De imagen. Sí, arquitecto. Ya. Y algunas estructuras espaciales, lo hemos considerado así. Podemos ver estos puntos verdes que son ya los puntos más altos. El Apu Cancharani está por aquí, entonces lo estamos tomando como dos ejes. El otro sería bueno, no recuerdo el nombre, creo que es el Apu Azogini y el Apu Cancharani. Como referencias, como considerando que son apus de muy importancia para la ciudad, ya sea espiritual y en mayor altura que sobresale de la ciudad. Lo simbólico natural positivo, encontramos al Apu Cancharani como un espacio más resaltante, porque más que todo por sus visuales y porque esta zona del Apu no está recién, las construcciones de viviendas están a las faldas ya del cerro, entonces de alguna u otra manera creo que se debe decir, porque se debe conservar el espacio natural y el símbolo natural negativo. Y por último, arquitecto, hemos considerado en general lo que es el sistema vial. La vía
la línea marrón es la que es la carretera hacia Moquegua y el otro como ejes hacia lo que es Desaguadero, y por este lado se va hacia Juliaca. Y hay otra carretera secundaria que hemos considerado, que es la carretera también que desvía desde, viniendo de Juliaca, donde hacen el examen para brevets, creo, desde ahí, es una carretera a tierra, pero que también rodea a la Pucancharani. Entonces, lo hemos considerado así como un sistema vial. Bueno, arquitecto, ese sería todo el análisis de parte de... Déjenlo ahí, compañero, déjenlo ahí, por favor. A ver, quiero empezar diciéndoles de que si todo el análisis que han hecho del conjunto de la ciudad de Puno lo hubieran hecho para nuestra zona de estudio, hubiera sido un trabajo de los mejores presentados hasta ahora, ¿no? Entonces ustedes lo han hecho, obviamente, del conjunto de la ciudad de Puno. Entonces, tienen que retomar ahora en sus nuevos grupos y todos los grupos, como punto focal específico de análisis, es el espacio de esta zona suroeste como eje central o como nodo central Cancharani, ¿ya? Como elemento fundamental espacial de análisis urbano concreto. Y obviamente hacen en referencia al resto de la ciudad, a las otras partes de la ciudad, y lo ligan quizás hasta San Luis de Alba, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, porque como les dije, compañeros, en las primeras clases y permanentemente lo repito, uno de los aspectos de materia gris y materia prima del arquitecto es el espacio. Si nosotros entendemos bien ese concepto Cora que hablaba desde hace siglos atrás el gran filósofo Platón y muchos otros filósofos, lo entendemos en su dimensión profunda de lo que significa el espacio, entonces vamos a poder modelar, volumetrizar ese espacio en sus exteriores, en sus interiores, en sus relaciones internas y externas, en sus relaciones con sí mismo, con los elementos del entorno, del contexto, y vamos a poder trabajar propuestas muy interesantes. Pero para eso es bueno siempre el diagnóstico. Entonces ya hemos dicho que tienen que trabajar sobre la base de sistemas espaciales, sistema espacial edilicio, sistema espacial cultural, sistema espacial vial, etcétera, etcétera, que ya lo hemos mencionado y habrán tomado nota, ¿no? Eso por un lado. Ahora, otro aspecto importante de un proceso de investigación es que la investigación no solamente es la recopilación de datos, de buenas fuentes, y ponerlos allí en literatura o en fotos y en gráficos, sino es cómo sobre la base de esas fuentes, de esos datos, tanto teóricos como gráficos que se encuentran, ustedes le dan el valor agregado de una estructura sobre todo gráfica, porque nosotros como arquitectos somos básicamente, nos gusta agarrar el lápiz y garabatear, hacer croquis, ¿no? No solo flechitas, sino bolsones espaciales, integración, unir, hacemos colores, un color, otro color representa tal y tal cosa, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es parte de un buen trabajo también. Sería bueno que lo vayan desarrollando. Muy pocos láminas he visto en todo el trabajo de todos los grupos que han por lo menos hecho alguito de esa intención, ¿no? Se empieza con la flechita, pero se sigue trabajando con el espacio mismo, ¿ya? A través de bolsones, de colores, de diagramas, esquemas. Entonces, eso es el valor agregado del grupo, ¿no? No se preocupen si está bien o está mal, acá está para corregirlo, pero trabajenlo obviamente con la mayor calidad y la mayor veracidad en base a la interpretación de los datos que van encontrando. ¿Sí? Entonces,
Y también el otro punto importante de un proceso de análisis e investigación para el diagnóstico es el componente crítico. O sea, tienen que hacer un análisis espacial bastante crítico. Algo acá hablaron de que tales sitios son negativos, tales sitios son regulares, ¿no? O positivos. Entonces, así encontrarán sitios positivos, encuéntrenle siempre, critíquenlo siempre, ¿no? Obsérvenlo, porque después vamos a tener que hacer nosotros propuestas, vamos a tener que tipificar y hacer propuestas. Entonces, si no hacemos un análisis profundamente crítico, ¿qué tipo de planteamiento vamos a poder desarrollar en esos espacios urbanos? Estamos hablando de matrices urbanas, no arquitectónicas en este caso, ¿no? Hay una lámina que presentaron ustedes de la estructura de la ciudad de Puno, y había muchos ríos, ¿no? Que desde las montañas bajaban a Puno. Habría que preguntarnos cuántos de esos ríos todavía existen. Creo que ya no hay ninguno. Ni siquiera el río Jayuaya ni el río Salcedo, que eran ríos permanentes, ¿no? El río Yavini. Uno tenía 3 ríos permanentes, fuertes, porque de todas las quebradas bajaban ríos, pero en época de lluvias, o sea, eran ríos eventuales, quebradas, ¿no? Que en tiempo de seca se secaban. Pero ahora el río Salcedo, el río Jayuaya, el río Yavini casi también se seca. Ya están taponeados, ya son por debajo, por encima, mejor dicho, están cubiertos de cemento, ¿no? Los han entubado, canalizado y los han taponeado. Entonces, Puno está perdiendo un recurso hidrográfico valiosísimo, ¿no? Por ahí hablan de que tiene más de 500 quebradas. Y ahora la quebrada no solo es, pues, la vena de agua, ¿no? El arroyito, el riachuelito que pasa por ahí, sino que también está conformada por grietas, pequeñas acantilados, pequeñas microcataratitas, fauna, flora, roquedales. O sea, cada quebradita es todo una estructura y sistema propio. Y mira, valiosísimo para la vida de humanos y no humanos, que debe estar presente en la ciudad. Por eso es que el concepto de ciudad no es únicamente lo edilicio, lo construido. Olvidémonos de eso, compañero. Aunque muchos teóricos, muchos libros y parte de la formación académica siempre diferencian, ¿no? Como que solo es ciudad lo construido. Y eso nos limita, es como una camisa de fuerza. Tenemos que entender a la ciudad en su verdadera dimensión espacial, como espacio abierto, espacio público, espacio para la sociedad, pero no solo la sociedad humana, sino la sociedad de los no humanos. Y los no humanos son la roca, el agua, la flora, la fauna. Hablando de fauna, por ejemplo, toda la parte norte de Puno, de la ciudad de Puno, o sea, los cerros desde encima de la universidad, de Uros Chuyuni, ¿no? De esa península Uros Chuyuni, encima de la isla Esteves, toda esa zona en términos de fauna de aves, por ejemplo, está catalogado como zona de la perdiz. Ahí hay mucha perdiz. Y al frente, o sea, la zona desde Cancharani, las montañas encima de Salcedo, encima de Jayuaya, encima de Chimu, todo eso es roquedal, porque hay mucha estructura rocosa aquí, ¿no? Son montañas rocosas. ¿Y qué fauna vive en las rocas? ¿Alguien me podría decir? A ver, Guido, tú que estás con tu micro prendido, aprovechemos eso. Las vizcachas sería... Las vizcachas, por ejemplo, ¿no? Los cuyes salvajes. Y donde hay vizcachas, ¿quién se come a las vizcachas? El Los zorros. zorro andino. Los zorros, claro. Entonces, todas estas zonas es rica en zorros, en vizcachas, en palomas, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? Si analizamos más específicamente cada palmo de la estructura de la ciudad de Puno, vamos a encontrar maravillas, pero que ya las estamos deteriorando. Ni hablar de la parte acuática, encontramos totora,
encontramos yachu, encontramos islas de tierra, islas flotantes, etcétera, que también lo estamos destruyendo. Entonces, cuando hablamos del crecimiento de la ciudad de Puno, a veces solo nos referimos al crecimiento edilicio y solo colonial. O sea, lo que se ha hecho en el centro de la ciudad, cómo se ha ido creciendo, ¿no? Y no es así. Antes ya les dije que en la parte profunda, detrás del JAE, en Salcedo, ya hubo un asentamiento prehistórico a través del arte rupestre. Y un poquito más allá, camino a Moquegua, en el kilómetro 20, detrás de Cancharani, hay unas mesetas que no son las de antes de las chulpas de Cutimbo, al lado oeste. Hay unas mesetas donde hay grabados de arte rupestre con zorros, hombres danzando con zorros. Se dan cuenta, miren cuánto era la riqueza antigua de los pobladores antiguos. Entonces, el crecimiento de la ciudad en términos evolutivos fue desde la prehistoria, y hemos dicho que por ahí, por Itapayún, y donde sacan los brevets, en ese cruce, en esta laminita está en la parte norte, justo donde se junta la vía verde clara con la vía guinda, en la parte norte. Ahí, en esa zona, es riquísimo en una estructura urbana, inclusive que nadie sabe de qué época es, podría ser, pero es antes que los aymaras, pre-aymara. Podría ser Arawak, podría ser Uropuquina, podría ser Pucara, podría ser Caeluyo, podría ser Tiahuanaco, ¿no? Y vayan también ahí, pero bueno, ahora no, en otro momento, porque ahorita concéntrense en nuestra zona suroeste. ¿Ya? Y eso fue también parte de la evolución de la historia de la ciudad de Puno, del sistema espacial histórico-cultural. Ya les he dicho que al interior ya de la bahía estaba el Ayllu, Huerta Guaraya, el Ayllu Checa, el Ayllu Manto, donde más o menos estamos nosotros, ¿no? El Ayllu Paxa, que es casi por Tiahuanaco, por ahí, el Ayllu Jayuaya, ¿no? Había 4 Ayllus, eso ya es de la época aymara, pero nadie habla de eso. Entonces creemos que el crecimiento de la ciudad de Puno solo es colonial, y eso no es cierto. Entonces tenemos que cuestionar, pero obviamente estamos hablando de Puno en su conjunto, pero para los efectos de nuestro análisis, ubiquémonos específicamente en el Puno de la ciudad, del Puno del espacio sur-oeste en torno a la montaña Cancharani. Ok. Entonces, hasta aquí ya los 17 minutos que nos quedan, hagamos una ronda de réplica a todo el conjunto del trabajo, por cada uno de ustedes. Igual como hemos avanzado, grupo por grupo. Por favor, intervención de todo esto es evaluado, ¿eh? Intervención del grupo 1. Arquitecto, ¿se me escucha? Sí, adelante. Bueno, arquitecto. Bueno, primeramente, ¿no? Voy a dar un comentario. Bueno, ya se vio, ¿no? Las críticas de todos los grupos. Ya también creo que mi grupo un poco de parte de la ubicación en sí del lugar que se está tomando. Nos falta un poco más ampliarlo. Eso también lo vamos a tomar mucho en consideración. Y respecto a eso, arquitecto, ¿un radio de cuánto, un promedio más o menos lo vamos a tomar prácticamente del Cerro Cancharani, ¿no? A sus faldas, alrededor, para poderlo considerar? Estamos hablando desde la cumbre, que es el epicentro de Cancharani, hacia el lado norte, no se extiendan más allá de el Manto y las Torres de San Carlos, un poquito más arriba. Busquen algún punto de inflexión por ahí, ¿eh? Pero no más hacia el norte. Por el lado sur, o sea, la parte de espaldas, es la zona de la vía que va a Moquegua, hay un óvalo ahí, ese sitio, el barrio Mi Perú, y hay otras urbanizaciones también alrededor. Por la parte oeste, o sea, hacia el mar, digamos, hacia la zona oeste,
casi está bien, antes estaba ahí el botadero. Ojo que el botadero ya no existe. Si van ahí, se van a dar cuenta que ya no hay el botadero, son vías. Y esa vía que va por esa parte oeste ya está asfaltada. Es la vía de evitamiento que han hecho, ya todo esto está urbanizado, ya lo han lotizado, lo han vendido. Obviamente que eso está un poquito más alejadito, está detrás del Negropeque, pero también pasa por el borde de Cancharani, ¿ya? Entonces, esa es la zona de límite eh, del lado oeste. Por el lado este, hacia el lago, es de la vía que va a Moquegua, o sea, la carretera que sale a Moquegua, unas urbanizaciones, un par de urbanizaciones más abajo, hasta ahí nomás. No lleguen hasta Chanuchanu, no lleguen hasta el cuartel, ni lleguen por el otro lado Chijoña, Salcedo, no, más arribita de eso. Ese es el contorno de físico espacial que tienen que trabajar. ¿Qué más, grupo uno? Ok, arquitecto. Bueno, a ver, también en la parte de para la siguiente clase ya se va prácticamente mejorado, ¿no? Respecto a esto, se va a plantear. Así es, retomen un diagnóstico más profundo a través del análisis crítico con la metodología del sistema espacial. ¿Ya? Ok, arquitecto, solo sería eso de parte del grupo uno, arquitecto. Perfecto. Grupo 2. Arquitecto, buenas tardes. Pues casi Sí, lo similar a mi compañero teníamos esta consulta, pero en base a todo lo que ha dicho y en base de lo que nuestros compañeros han expuesto en base a sistemas, hemos podido encontrar como buenas fuentes, ¿no? Para poder seguir trabajando en en nuestra investigación. También como usted mencionaba, los componentes críticos y que tenemos que hacer análisis críticos, como no tiene mucho sentido para nosotras, ya que de esa forma sabemos qué plantear o qué proponer si es que somos más críticos respecto al área que estamos como analizando. Y podemos decir que en resumen vamos a aplicar todo lo que hemos como comprendido de todas las críticas de mis compañeros, ya que también hemos como recibido nuevos aportes de ellos. Entonces, eso sería como lo que podemos decir aquí. gracias, compañero Clinton, gracias, compañera Valeria. Efectivamente, para eso estamos en taller, ¿no? El taller es una retroalimentación intergrupal y con el asesoramiento mío. Yo permanentemente busco que ustedes hagan volar su mente, pero con pies en la tierra, ¿no? O sea, que desarrollen diagnósticos bastante amplios, no mezquinos, con mucha libertad, trabajen con mucha libertad, con mucha soltura. Vayan, analicen bien cada espacio, cada sistema espacial, ¿no? E inclusive interrelacionen sistemas espaciales, porque hay algunos que son desafines y se traslapan. Y van a ver que van a encontrar áreas muy críticas como diagnóstico, áreas muy oscuras también como diagnóstico, zonas grises, también zonas muy interesantes, ¿no? Que para hacer trabajos muy, muy positivos y cómo también mejorar las áreas críticas para una buena zonificación. Eso ya lo vamos a ver en posteriores clases. Gracias hasta ahora con los dos grupos. Pasamos a una intervención del grupo 3. Y también pueden surgir preguntas, ¿no? Pregunten, es el momento para que este es nuestro taller, interactuemos, nutramos. Yo estoy aprendiendo mucho de ustedes y ustedes tienen también que aprender mucho algo de mí, ¿no? Adelante, grupo 3. Cualquier miembro. Grupo 3, Sí, regreso compañero presente. Diosdado, Tanumani, Marón, etcétera. Ya, vamos, Casio. Eh, Ahora, o sea, en cuanto a al orden, ¿no? Hemos tenido más claro en el grupo es tomar, ¿no? Los sistemas en cuestión sistémico, ya sea micro o macro. En este caso, podemos hacer
el sistema administrativo mezclar con el sistema ideológico cultural normal, arquitecto? Sí, 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 puede intercambiar. Pero ojo que cuando tú hablas, a ver, entendámonos bien. Cuando se habla de algún espacio micro, meso o macro, tiene que ser específicamente dentro del espacio en torno a Cancharani, porque ese es nuestro lugar específico. Y solo como referencia los otros espacios de la ciudad o interrelacionarlos a otras áreas, a otros ejes, ¿no? Pero solo como referencia. Por ejemplo, a ver, si yo estoy analizando el espacio prácticamente macro, sería todo nuestro límite que hemos hablado, ¿no? Que ahora ya lo estamos entendiendo. Un espacio meso sería, digamos, el primer anillo. ¿Qué pasa en el primer anillo de abajo, de las faldas ya de Cancharani, con las urbanizaciones que están creciendo? El segundo anillo, la falda intermedia de Cancharani, como un espacio meso. Y el tercer anillo, sería la cumbre de Cancharani, donde están los cercos de piedra, que es bien interesante, ¿eh? Son cercos antiguos. ¿Eh? O podría ser, eh, digamos, un espacio meso, la zona no, o un espacio micro, podría ser ya la zona norte, tanto las áreas libres, ecológicas y urbanizaciones que hay en la zona norte. Otro espacio micro podría ser la zona este. Otro espacio micro podría ser la zona sur, o sea, todos esos sitios, urbanizaciones de Perú, etcétera, ahí. Y otro espacio micro podría ser la zona oeste. Entonces, vayamos ya a la parte específica. Pero repito, solo como referencia podemos ver otras partes de la ciudad o inclusive otras partes de conexión con Moqueo, etcétera, o con Cutimbo, pero como referencia nomás. Entonces, centrémonos con más fuerza, el 90%, por ejemplo, debe estar abocado con espacio macro, todo lo que es el área de Cancharani y su entorno, como espacio meso, áreas específicas, y como espacio micro, urbanizaciones y áreas mucho más específicas dentro de ese gran espacio de Cancharani. ¿Se entiende? Grupo Sí, 3. arquitecto. Ya, ¿qué más? ¿Complementen algo más, grupo 3? ¿Eso es todo? Bueno, Compañero grupo Ramiro, 4. tal vez. Ese sería Grupo, todo por mi parte, arquitecto. grupo 4. Tenemos que estar pilas, compañeros. Bastante precocidad, ¿ya? Grupo 4, compañeros. Sí, Adelante. arquitecto, ¿me escucha? Un poquito más fuerte. Ya está bien, voy a hablar más fuerte. En sí, arquitecto, lo que más Se te quisiera escucha muy rescatar, bajito, André. no sé, no puedo hacer nada Dale más. volumen. ¿Nada? ¿Sigue? ¿Ustedes lo escuchan, compañeros? Bajito. O habla un poquito más fuerte. A ver, adelante, adelante. Ok, es que tampoco quiero gritar. Ahora sí se lo escucha mejor. Ya, ahora sí, se te escucha Eh, mejor. ah, Como mencionaba, para mí lo que más quiero rescatar es el aspecto de no considerar solamente como un área urbana las zonas construidas, sino como abrir nuestras mentes también, que esto no tiene que ser necesariamente así, ¿no? Que también pueden ser solamente áreas abiertas o zonas que tengan unas buenas visuales también. También quería recalcar que parece importante que tengamos una posición crítica respecto a lo que encontremos, porque si no, siento que seríamos como un análisis indiferente, como que no nos importara. Y me parece más importante hacerlo con una postura crítica y que, bueno, el grupo, ¿no? Tome una postura respecto a este análisis. Y finalmente, creo que nos va a servir de mucha ayuda guiarnos por los tipos de sistemas que usted nos mencionó, arquitecto. Y bueno, esa es mi opinión, arquitecto. Sí, está bien, así es, ¿no? Por ejemplo, en términos de visuales, desde la montaña Cancharani, inclusive la parte baja de sus faldas, de cualquier punto, sobre todo norte, este y sur, un poco no tanto al oeste porque en Negropé, que todo eso forma una cortina, se tiene unas visuales de las otras partes de la ciudad e inclusive del territorio. Se ven hasta los nevados que hay en Bolivia.
Es una relación muy, muy interesante, ¿no? Y los cerros, que inclusive son parte de Moquegua, Arequipa, desde ahí se ve. Entonces, estamos hablando de un espacio donde el sistema de espacios de visuales se extiende más allá de sí mismo, más allá de otras partes de la ciudad y más allá del territorio inmediato hasta un área bastante amplia, ¿no? Es bastante interesante en ese sentido, que sería bueno también ver cómo se rescata, cómo se analiza ese componente del sistema simbólico de imagen y visuales para poder entender más el diagnóstico y caracterizar mejor a este espacio urbano que estamos trabajando. Grupo 5, por favor. Arquitecto, ¿se me escucha? Sí, 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 perfecto. Ya. Después de la crítica que nos hizo, bueno, a todos los compañeros, ¿no? Creo que nos quedó un poco más claro, más que todo es al ámbito urbano, urbanístico, y también de los límites también tenía esa duda, pero ya también le preguntaron, ¿no? Entonces creo que hasta el momento está todo claro, arquitecto. Entonces, para la siguiente vamos a hacer las correcciones, ¿no? Debidas al trabajo, al análisis que nos está pidiendo, creo. Ya, perfecto, compañero Manuel. Me preocupa un poco cuando dijiste está un poquito claro, ¿no? Yo les recomiendo que tenga un cuaderno exclusivo del curso. Todo lo que estamos diciendo, tanto de los grupos y de mi parte, anótenlo, anoten ahí y garabateen, complementen con algún gráfico, un diagrama, una esquemita, pasen a otro punto y así. Si cada uno de ustedes hace eso y para la reunión que van a tener en equipo llevan ese material que ha sido traído de esta sesión de taller, su participación va a ser mucho más rica y van a poder entender mejor, porque todos entendemos de diferente manera y eso está bien, ¿no? El asunto es de que cómo lo vamos sistematizando esa información, tanto de lo que vamos recolectando de las fuentes como de lo que estamos sacando de acá del taller. Por eso es importante que ustedes tengan un libro, un cuaderno de apuntes y ahí empiecen a hacer croquis y a poner notas hoja por hoja, sin miedo, así, de frente, por cada hoja un esquemita, pasan la siguiente hoja, otro esquema, de acuerdo a lo que cada uno va entendiendo. Ese ejercicio instrumental es parte del proceso metodológico. Muchos arquitectos que a veces se van a un café a conversar con un amigo, en ese momento de repente se les ocurre una idea y agarran un papel y ese mismo rato empiezan a garabatear, a hacer sus croquis, y esas primeras ideas, esos croquis que surgen, ¿no? De repente por algún estímulo determinado, ese es el subconsciente de la mente, ¿no? Que va trabajando y de repente aflora y empezamos a hacer gráficos. Esos son los partidos más valiosos que nos ayudan muchísimo para la construcción de nuestros proyectos, sea arquitectónicos y urbanos, ¿no? Entonces yo les recomiendo, por favor, que para la próxima clase, espero que hayan tomado nota, ¿no? Que cada uno tenga su cuaderno. Tengan su cuaderno con su lápiz o lapiceros de colores, qué sé yo, plumones, como quieran, y hagan esquemas, croquis, anotaciones de todo lo que vamos hablando en cada uno de los grupos. Eso va a reforzar sus conocimientos, sus saberes y el manejo del espacio para entender, hacer buenos diagnósticos, caracterizar bien y poder realizar buenas propuestas. Por favor, cada uno obligatoriamente su cuaderno para la próxima clase. Finalmente, grupo 6, de todo el conjunto de lo que hemos hablado. Guido o Elizabeth. Un comentario breve, porque ya también estamos sobre la hora. Ya los compañeros, sí, Guido, adelante. Adelante, compañero Guido.
Prende tu Sí, micro. arquitecto. Sí. Creo que con la crítica de hoy nos queda, a mi grupo más que todo, más claro de cómo debemos ya trabajar ahora a base de los sistemas. Simplemente una duda yo, o preocupación sería sobre el crecimiento de la población de Puno hacia las faldas del Cerro Cancharani. Entonces, yo he visto detrás de la universidad que prácticamente todo el cerro ya está ya construido, ¿no? Entonces, la preocupación va por ese lado. Entonces, viendo eso, eh, recién en lo que es el Apu Cancharani hay construcciones, ¿no? Todavía en menor cantidad. Entonces, a medida que pasa el tiempo, las construcciones se aumentan. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos o qué podemos plantear para parar o frenar de alguna manera ese tipo de construcciones, ya que consideramos que el Apu Cancharani es un espacio importante, de valor espiritual y natural, y más que todo de lo que es considerando las visuales que tiene. Prácticamente es un mirador, lo más alto que hay en Puno, arquitecto. Esa sería mi duda o Claro. preocupación. Está bien, Guido, gracias por tu intervención. Efectivamente, a medida que vamos profundizando en la investigación, vamos a tipificar y vamos a caracterizar cada palmo, cada espacio de todo ese nuestro conjunto urbanístico de la zona sur-oeste de Puno, en torno al Apu Cancharani. Y todavía eso ya viene en la parte de las propuestas, ¿no? Pero hipotetizando, un poquito adelantándonos, podríamos plantear bordes, bordes edilicios, podríamos plantear articulación entre lo edilicio y lo natural, podríamos contemplar la preservación y conservación de las áreas espirituales, y con qué elemento o equipamiento arquitectónico lo potenciamos, ¿no? Cómo son los límites para poder, físico-espaciales, para poder hacer que no se invada permanentemente, porque es cierto, si lo dejamos así, por ejemplo, toda la urbanización que el primer grupo habló es producto de una invasión. Inclusive creo que es negocio del arzobispado, porque aparentemente el arzobispado está haciendo negocios ahí vendiendo esos lotes, ¿no? Cuando esos son áreas espirituales. Entonces, podríamos plantear renovación urbana, remodelación urbana, futurismo urbano, historicismo urbano. Hay una serie de cosas que se tienen que trabajar, por lo menos lo vamos a plantear, lo vamos a zonificar nosotros, ¿ya? Y bueno, obviamente que para que eso se haga realidad, tiene que obviamente normarse, pasar por los municipios, el gobierno regional, estar contemplado en el plan director, etcétera. Pero ya nuestro ejercicio teórico que estamos haciendo, desde el diagnóstico, la tipificación, caracterización y la propuesta, nos da un componente que así se debe trabajar. Y ustedes como futuros profesionales tienen que tener una fuerte injerencia en el crecimiento de la ciudad. Nosotros los arquitectos somos los primeros, pero lamentablemente, como no estamos acostumbrados a trabajar en términos de planificación participativa, nos acomodamos a los gobiernos locales por el trabajo, estamos al dictamen de lo que nos dice el alcalde, el gobierno regional o el gobierno nacional, a través de los ministerios donde vamos a trabajar, nos olvidamos de esto y hacemos lo que nos imponen los jefes, ¿no? Entonces, no suceda eso. Por eso, en todo momento, un profesional debe tener las agallas de decir no a algunos elementos que pueden distorsionar, ¿no? Los espacios positivos que tiene una ciudad. ¿Ok? ¿Se entendió, compañeros? Sí, arquitecto. Sí, Bien. arquitecto. Entonces, compañeros, a todos, muchísimas gracias por la sesión de hoy y terminamos para la próxima clase reforzar todo el diagnóstico a través del análisis crítico de los sistemas espaciales. Bien, un abrazo para todos y a trabajar fuerte, ¿no? Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima, arquitecto. Sí, arquitecto, buenas tardes. Gracias. Hasta la próxima clase, arquitecto. Hasta la próxima, arquitecto. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima, arquitecto.